Hola chicos, siguiendo ahí hicimos la presentación. Yo quería comentarles una cosa que me olvidé, que decirle que como objetivos los profesores de la cátedra y yo como responsable de la cátedra, profesor responsable de la cátedra, nosotros tenemos como objetivo principal que aprueben la materia, puedan aprobar la materia, pero que también aprendan muchísimo de todo lo que es la primer materia de producción animal uno, y creemos que es bastante importante porque, bueno, hay de todo, como lo hemos hablado en la presentación. Hay gente que trabaja en el campo, hay gente que fue a escuelas aerotécnicas, pero hay gente que viene de la ciudad y no conoce. Entonces, tratar de emparejar y que todo el mundo pueda aprender esta primera parte de forrajicultura, que es la base de la forrajicultura, con todos los elementos que componen los sistemas productivos. Pasamos a, bueno, forrajicultura parte especial. Estamos dentro de esta parte. Especies sueltas, que es lo que yo le decía, todas las especies que nos quedaron. Y empezamos por la primera. El caso de trébol blanco, Trifolium repens. Este no hay que confundirlo con el trébol blanco o Trifolium repens. Trifolium de 3 folíolos y repens de rastrero. No tiene nada que ver con el trébol de olor blanco, que es el Meilotus alba. Este tiene 30 centímetros de altura, 40 centímetros de altura, digamos, y el Meilotus alba en estado de floración tiene 1,5 m, 1,80 m de altura. Son dos cosas totalmente diferentes. Eso que le quede bien claro es importante. En cuanto al Trifolium repens, es una planta trifoliolada, digitada, con la B blanca, no es pubescente, es de porte rastrero, resistente al pastoreo pisoteo y de muy buena semiperennidad. Es decir, que esta especie la podemos sembrar, no se siembra, no es ideal sembrarla sola, es ideal sembrarla consociada, siempre con algunas gramíneas. Se puede sembrar sola, no es conveniente porque es una especie que tiene un alto porcentaje de proteína de 18S por kilogramo de materia seca, por encima del 1,8%, con lo cual tiene proteína de alta degradabilidad y produce graves problemas de timpanismo en empaste o meteorismo. Sembrada sola, es muy explosiva y no es conveniente. Tampoco es conveniente, aunque van a ver una pastura consuciada, sembrarla de trébol blanco y alfalfa sola. Siempre es conveniente sembrar el trébol blanco, ya sea con alfalfa o trébol blanco solo, con una o dos gramíneas acompañantes para atenuar, no lo van a eliminar, pero atenuar el problema de timpanismo en paste. Por ejemplo, es una semilla muy chica, más chica que la de la alfalfa, redondeada, corazonada, pero muy pequeña, y se siembra a razón de 1 o 2 kilogramos por hectárea, consociada con festuca, por ejemplo, que también es muy buena en cuanto a su semiperennidad, por ejemplo, también Rairas semiperenne, que se lo llama comúnmente como perenne, pero es semiperenne. Siempre las gramíneas a razón de 4 a 6 kilogramos por hectárea. Pasamos. Acá tienen una pastura semiperenne de muy buena semiperennidad. Cuando estoy hablando de muy buena semiperennidad, son pasturas que duran 4 o 6 años, bien manejadas, implantadas y bien manejadas. Es una pastura de trébol blanco y raíraz. Ustedes saben que la mayoría de las leguminosas, salvo el caso del lotus, son las potencialmente productoras de timpanismo o empaste. Pero en este caso está consociada con Rairas perenne. El Rairas, a mí en la práctica, y está también en la bibliografía también está citado, pero yo he tenido muchos problemas también de acentuación de los problemas de empaste con Rairas. Sería la única gramínea que podría producir algunos problemas de timpanismo. Ténganlo en cuenta, entonces las leguminosas son las productoras de timpanismo, menos el Lotus corniculatus, que ya vamos a hablar por qué no, pero con el Rairas tengan cuidado, sobre todo en sistemas muy intensivos, de pastoreos muy intensivos, en la época de invierno. Acá en estas dos que son muy explosivas, por ahí pueden llegar a tener problemas. Hubiera sido más lógico una siembra de este trébol blanco con festuca y con Rairas semiperenne o con
cebadilla criolla, que se multiplique en la siembra, persista en la siembra por resiembra natural, en la pastura por resiembra natural. Ya sabemos que la cebadilla criolla se comporta como bianual o cortamente semiperenne, pero con una buena resiembra natural se puede continuar en el tapiz durante 4 o 6 años y comportarse como semiperenne, en el caso de esta consociación. Tenemos animales que están timpanizados. En el caso del timpanismo, ustedes saben que tenemos que hablar del timpanismo desde el punto de vista animal, que lo ven en fisiología, pero también desde el punto de vista vegetal, todo lo que es fragilidad de hoja, todo lo que es digestibilidad inicial de la materia orgánica, ataque de bacterias y bueno, todo el tema ese es un tema especial y cuáles son las especies y cuáles son los factores que predisponen y producen el timpanismo. Sobre todo con el tema de las proteínas de alta agregabilidad y de alta digestibilidad. Con respecto a este problema, ustedes saben que es impredecible y hoy fundamentalmente con las alfalfas que producen sin latencia invernal, podemos tener problemas durante todo el año, que lo podemos, en el caso de la alfalfa, podemos reducirlo con el problema o podemos disminuirlo o que no se produzca con el tema del prioreado, que ya lo hablamos. Acá tenemos una pastura de pastoreo frontal de trébol blanco y alfalfa, también que hay que tener cuidado porque puede ser muy problemática. Bueno, acá tenemos una pastura de trébol blanco y festuca. El caso del trébol blanco, continuando con lo mismo, es una pastura que se encuentra, se adapta muy bien a climas templados fríos, una mesotérmica. De clima templado, templado-frío. Se adapta a distintos tipos de suelos, sobre todo a suelos sueltos y suelos profundos, bien drenados, en un campo clase 1, clase 2 y clase 3, pero también podemos, en este caso está en campos clase 2, consociada con festuca, trébol blanco y festuca, una consociación muy común porque las dos es una leguminosa, el trébol blanco, la festuca es una gramínea, las dos son de muy buena semiperennidad. Esta es una excelente pradera consociada de una mezcla simple de dos especies. En este caso tenemos que hablar de 1 a 2 kilogramos de trébol blanco y de 4 a 6 kilogramos de festuca. De muy buena semiperennidad, como les acabo de decir. Acá tenemos una consociación en un campo clase 4, clase 5, de un rodeo de cría de Hereford con terneros al pie, raíz perenne con trébol blanco, de muy buena semiperennidad. Son pasturas de rotación larga. Todo lo que sea trébol blanco con festuca, con raíz, son pasturas de rotación larga, es decir, que se rota en función de la ganadería, son 4 a 6 años de pasturas con 2 años de agricultura. Son para campos mixtos de larga rotación, no sé si le dije bien antes, de larga rotación. Eso no quiere decir que uno lo puede poner en otro tipo de campos y demás, pero generalmente se comportan con pasturas de larga rotación para campos mixtos, vuelvo a repetir, donde se rota en función de la ganadería, hacemos 4 o 5 años de ganadería y 2 años de pasturas para sobre todo y 2 años de agricultura, sobre todo para todo lo que es combatir malezas y también asociar un poco la parte de agricultura con producción de granos. Pasamos a... Antes de esto me olvidé decirle que el trébol blanco que acabamos de hablar recién es una especie de porte rastrero, estolonífero. Los estolones pueden ser radicantes o decumbentes. No es de grande producción de materia seca sola, 3.000 kilogramos de materia seca, 4.000. Consociada con festuca puede llegar a producir a 5.000 a 6.000 kilogramos de materia seca. Es decir, que generalmente, acuérdense, se utiliza consociada porque si no es muy explosiva. Pero como muchas veces es de pastoreos, es de crecimiento continuo y de pastoreos intensos y frecuentes, muchas veces tiende a quedar en la mezcla, me olvidé de decirle eso, perdonen, a quedar en la mezcla, con lo cual tenemos que tener en cuenta los pastoreos para que no quede solo en la mezcla y sea muy explosiva. Pasando a otra especie, trébol rojo, Trifolium pratense.
hay que diferenciar de la anterior porque el trébol blanco es de porte rastrero, esta es de porte erecto, el trébol blanco es trifoliolada, esta es trifoliolada pero pubescente, con una hoja más grande, con los tres folíolos más grandes. El trébol rojo tiene un color aterciopelado, puede tener esa B, también tiene un color más blanco porque es pubescente y le da un aspecto terciopelado. Y también la flor del trébol rojo es de color rosada, no roja, y la flor del trébol blanco es generalmente blanquecina, una cabezuela blanquecina. El trébol rojo es una especie de tipo alfalfa, con una corona más pequeña que la alfalfa, de porte erecto, de crecimiento cíclico, como la alfalfa, es decir, llega a cierta altura o a principio de floración y empieza a rebrotar desde la corona. No es de crecimiento continuo como la anterior, el Trifolium repens, es de crecimiento cíclico tipo alfalfa. Es una especie que de excelente calidad, las dos son de excelente calidad. Esta es una especie también, una leguminosa de excelente calidad, de excelente digestibilidad. El trébol blanco también es de excelente calidad, de excelente digestibilidad, como forrajera. Esta especie se la puede sembrar sola o se la puede sembrar consociada. Generalmente se la siembra consociada con otras especies de corta rotación. Es una especie para corta rotación. Es una especie que es semiperenne, pero que en la práctica se termina comportando como bianual o cortamente semiperenne. Dura 2 a 2 años y medio a 3. Es decir, que generalmente se la consocia con achicoria, que también es de corta rotación, con pastobillo de corta rotación y cebadilla criolla, que también se comporta con corta rotación. En el caso de que hagamos una pastura consociada, por ejemplo, de trébol rojo, achicoria y cebadilla criolla, son 6 a 8 kilos de trébol rojo, se puede hacer base de trébol rojo, 0,500 a 1 a 2 kilos de achicoria y unos 4 a 6 kilogramos de cebadilla criolla. Vuelvo a repetirle, es para pasturas de corta rotación. Se hacen campos clase 1, clase 2, donde hay sistemas productivos de carne o de leche, donde se rota en función de la agricultura. Se hacen 4 o 5 años de agricultura y 2 años de pasturas, estas pasturas de excelente calidad de corta rotación. Tiene la característica del trébol rojo y las pasturas de corta rotación que tienen un menor tiempo de la siembra al primer pastoreo, un menor tiempo que las pasturas semipermanentes que se comportan con una muy buena semiperennidad, como el caso del trébol blanco o el caso de la festuca. Con respecto a potencial empastador, tiene un alto porcentaje también de proteína de alta agregabilidad, 18S, por encima de 1,8% de esta proteína por kilogramo de materia seca, con lo cual puede producir problemas de timpanismo. Puede servir para pastoreo directo o para inificación. Con respecto al trébol blanco, perdonen otra vez que me olvidé, generalmente se utiliza ya sea consociada, porque no se siembra sola, el trébol blanco, el anterior, se utiliza generalmente para pastoreo directo. Este trébol rojo se puede utilizar para pastoreo directo o también se puede utilizar como pastura de corta rotación o también se puede realizar inificación, hacer rollos también. Ahí tienen un trébol rojo consociado, pero con una base de trébol rojo, ya florecido. Ahí también, con la cabezuela de color rosada. Acuérdense que es de porte erecto, en pastura de corta rotación. Ahí tienen una base de una pastura consociada, pero a base de trébol rojo, donde están produciendo bastante desperdicio los animales en pastoreo. Pasamos ahora a otra especie, que es el trébol de cuernitos o Lotus corniculatus. Es una especie tipo alfalfa, de porte erecto, una raíz, una corona, tiene corona, es una corona que es más chica que la alfalfa, pero más grande que la del trébol rojo, y es una especie de crecimiento no cíclico, sino que es de crecimiento continuo. Por eso muchas veces fracasa en las pautas de manejo con los productores, porque hay que manejarla bien, hay que hacerle un descanso en otoño y un descanso en primavera para poder manejarla correctamente. Porque si no puede fracasar a nivel del productor muchas veces por exceso
de manejo. Es una especie de porte erecto, acuérdense, con una corona por encima del nivel del suelo, de crecimiento continuo. Eso hace que muchas veces tengamos que tener cuidado en el manejo. De muy buena producción estival en verano, de muy buena producción estival. Puede servir para pastoreo directo, para nidificación. Tiene la característica de que no produce timpanismo, es la única leguminosa, se puede sembrar sola o consociada, es de muy buena semiperennidad. Cuando se siembra sola no tiene problema de timpanismo, porque tiene una alta cantidad de taninos que precipitan las proteínas de alta degradabilidad y también tiene muy bajos porcentajes, por debajo de 1,8%, muy bajo porcentaje de la proteína 18S, que es la que produce el problema de timpanismo. Entonces, esta es la única leguminosa que no produce el problema de timpanismo, sembrada sola o consociada para pastoreo directo, de muy buena semiperennidad, y también se puede utilizar para corte, para hacer rollos. Es una especie que se adapta más a suelos pesados, a suelos problemas, y más que ella también un pariente que es Lotus tenuis se adapta más todavía que esta a campos salinos y campos problemas, así que ténganlo en cuenta. Es una especie bastante importante y acá se siembra mucho en la zona de Entre Ríos, en la zona del norte de la provincia de Santa Fe. Y también muchas veces el Lotus tenuis lo van a encontrar en la cuenca del Salado en forma natural, o también se siembra el Lotus tenuis en la cuenca del Salado. Acuérdense que era una leguminosa con raíz pivotante, con una corona no tan desarrollada como la de alfalfa, con hojas erectas, de hojas pentafolioladas con 5 folíolos y la flor de color amarillo. De muy buena semiperennidad. Se utiliza en pasturas de larga rotación, consociado por ejemplo con festuca y con raigras o con cebadilla criolla por resiembra natural. Tenemos una pastura de larga rotación de trébol de cuernitos o Lotus corniculatus, ya florecido, y también con el raigras, típica inflorescencia del raigras, en una pastura de larga rotación. Pasamos a otra especie forrajera, el trébol de oro blanco. Este trébol de oro blanco lo pueden encontrar en el Melilotus alba, no tiene nada que ver con el trébol peticito, el Trifolium repens. El Melilotus alba, o Melilotus, como le dicen generalmente los productores, es una especie que tiene una raíz pivotante, que puede producir un subsolado biológico en forma natural. Tiene no forma corona, sí en las especies bianuales, en las variedades bianuales, en los biotipos bianuales, o cuando se hace un manejo determinado, no tan fuerte el primer año, y puede hacer una corona el segundo año de instalación. Generalmente se comporta como anual o bianual, y tiene una muy buena resiembra natural, con lo cual puede prosperar en la mezcla varios años más. Si se la deja semillar y se la deja, digamos, que siga en la mezcla forrajera. Esta especie es trifoliolada, pinnada, aserrada en todo su contorno, con una hoja más grande que la de la alfalfa, que también es pinnada, pero con aserrada de la mitad hacia el ápice, pero una hoja más pequeña y un poco más oscura. La flor es blanca. Tienen que tener en cuenta que acá tienen dos alternativas. Es una especie que es muy rústica, se adapta a distintos tipos de suelo y de clima, desde el norte de la provincia, desde el norte de la Argentina hasta el sur. Se adapta a distintos tipos de suelo y se adapta a distintos tipos de clima, como le acabo de decir. Tiene un rápido crecimiento en un corto periodo de tiempo, se pasa rápidamente, es muy rústica, no tiene la calidad de otras leguminosas, como el caso del trébol blanco, del trébol rojo o de la alfalfa, y se puede sembrar en dos alternativas distintas. Una como con los verdeos de invierno típicos, como la avena, en campos clase 3, por ejemplo, sembrarla 50 kilogramos de avena con esta especie de Melilotus alba como anual,
con 6 a 8 kilogramos por hectárea, y en ese caso lo que hace es prolongar el periodo de aprovechamiento de los verdeos de invierno hasta diciembre. Ya les digo, esta consociación se siembra más en campos rústicos, un campo clase 3, digamos, la consociación de avena y Melilotus. En ese caso se hace 50 kilogramos de avena y unos 6 a 8 kilogramos de Melilotus. Prolonga el periodo de aprovechamiento y aporta algo de proteínas, aunque, ya les digo, de no tanta calidad como el caso de una vicia o un trébol persa, digamos. También se puede sembrar eso en campos buenos, o campos 1, 2 o 3, digamos. Sobre todo en campos 3, por ser más rústica que vicia y trébol persa. Y también se puede sembrar en campos problemas, clase 6 y clase 7, conjuntamente consociada con agropiro y alargado y Melilotus y grama Rhodes. En ese caso, por ejemplo, se siembran 6 a 8 hasta 10 kilogramos de Melilotus alba con 10 a 15 kilogramos de agropiro alargado, aunque esa dosis se puede bajar, y unos 5 a 10 kilogramos de grama Rhodes. Son especies que aguantan muy bien, es una especie que aguanta muy bien a este tipo de campos y soporta muy bien campos problemas, como le acabo de decir. Generalmente se utiliza para pastoreo directo. A veces la pueden encontrar también sola en algunas zonas, como por ejemplo van a ver algunos videos en la zona del Chaco, como cultivo de cobertura para mejorar los suelos y aporte de materia orgánica. En ese caso no se consumen, pero también se puede nidificar. Pero como es una especie que se pasa rápidamente en un corto periodo de tiempo, muchas veces, ¿cómo se llama? Muchas veces se puede, la época para nidificarla, se puede nidificar, y eso, Isma, espera un momentito, no, porque me están haciendo ruido, un momentito. Esas especies se pueden nidificar en ese caso, generalmente el tema de la nidificación se hace cuando tiene 80, 90 centímetros de altura, y es a la salida del invierno, a principio de primavera, sobre todo la salida del invierno, que hay un alto porcentaje de humedad. Y ahí tienen que tener cuidado porque esta especie tiene una sustancia en su metabolismo que es la cumarina o cumarol, que se transforma en dicumarina, cuando queda el heno verde o húmedo, se transforma en dicumarina o dicumarol, y esa sustancia anticoagulante, cuando los animales se golpean o demás tipo de problemas, puede producir hemorragias que puede llevar a la muerte, o por ejemplo cuando se castran los animales, pueden seguir, digamos, por el efecto anticoagulante, pueden desangrarse. Entonces, bueno, hay que tener cuidado en la nidificación. No se utiliza mucho, pero como produce una gran cantidad de pasto que se pasa rápidamente, muchas veces se utiliza para pastoreo directo y después se quiere nidificar. Pero ya le digo, muchas veces los técnicos tienen cuidado con respecto a esto. Tienen la hoja trifoliada, pinnada, cerrada en todo su contorno, una hoja más grande que la de alfalfa. Ahí lo tienen en estado vegetativo. Lo tienen el Melilotus alba en estado ya de floración, con 1,50 m, 1,20 m, 1,50 m, 1,80 m de altura. Ya le digo, es una especie muy rústica que se pasa rápidamente, no tiene la calidad de las leguminosas que hablamos, como el caso del trébol blanco, trébol rojo, o el caso de las anuales como el trébol persa y la vicia. Acá tienen un Melilotus alba que está sembrado en un campo salino, un campo bajo que va hacia la cañada. Está sembrado solo, pero ya le digo, se puede consociar con otras especies, como puede ser también de especies problemas, como el caso del trébol del gamarrodes y el agropiro alargado. Y también en algunas zonas del norte del país, del NEA y del NOA, lo pueden haber algunas veces verlo consociado con alguna megatérmica, como puede ser un Gatton Panning o un Gatton Panning o una bracharia. También la pueden ver consociada con alguna megatérmica en la zona del norte del país. Acá tienen un pastoreo de ya, digamos, para mí pasado
novillos en floración. Con respecto al trébol persa, es una especie anual, leguminosa anual, de excelente calidad y generalmente se la puede asociar con un verdeo de invierno típico. Por ejemplo, sembrar avena 50 kilogramos, 6 a 8 kilogramos de trébol persa. Lo que hace el trébol persa es prolongar el periodo de aprovechamiento hasta diciembre y un aporte de proteínas y de minerales, que es lo que muchas veces esos minerales le faltan al verdeo de invierno, como puede ser la avena. Esto también es parecido, es el caso de la vicia, es pentafoliolada, es multifoliolada, perdón, es multifoliolada con zarcillos, es una planta voluble que se vuelca, la podemos sembrar, es una leguminosa anual. Acá esta especie es muy utilizada, también se utiliza como, por ejemplo, sembrada con un verdeo de invierno típico, como puede ser una avena. Avena, 30-40 kilogramos y 30-40 kilogramos de vicia, un verdeo de invierno típico como la avena, con una leguminosa anual que le aporta, igual que el trébol persa, le aporta calidad y le aporta proteínas y prolonga el periodo de aprovechamiento hasta diciembre y le aporta también minerales. También la vicia se utiliza mucho como cultivo de cobertura, muchas veces en sistemas agrícolas, donde entre marzo, cuando se saca una soja o un maíz, marzo, abril y mayo, hasta septiembre, octubre, que se siembra otra vez, esos meses de barbecho, para no dejar el campo, digamos, con la cobertura del rastrojo, muchas veces se siembra vicia como cultivo de cobertura, que aporta materia orgánica, de alguna forma produce una reserva de agua en el perfil del suelo y es muy bueno, digamos, para reincorporarlo al suelo para un aporte, digamos, de un reciclaje de nutrientes. Está muy utilizado en campos de agricultura y hay algunos videos al respecto. Una vicia en pastoreo, que se puede utilizar para pastoreo directo o como cultivo de cobertura. Vean el tema de ahí en mezclas forrajeras, cuando damos la clase de mezclas forrajeras, después vemos rastrojos y ahí también vamos a ver el tema de cultivos de cobertura que se están utilizando cada vez más y es un tema que quiero que lo sepan. Acuérdense que esta especie tiene zarcillos, en el caso que se siembre asociada con avena, lo que se logra es que la planta tenga un porte más erecto al agarrarse con esos zarcillos a la planta. En cuanto a esta especie, pasamos a la cebadilla criolla o cebadilla australiana, Bromus uñoloide. Es una gramínea de muy buen porte para el pastoreo, de excelente calidad, muy buena, tiene muy buena digestibilidad, muy buena calidad, excelente porte para el pastoreo. Es una especie que se comporta como anual, bianual, generalmente como bianual, en pastura de corta rotación o también en pastura de larga rotación como semiperenne porque tiene una muy buena resiembra natural. Se puede utilizar para pastoreo directo, sola o consociada. Cuando se siembra sola, se siembra a razón de 10, 12, 15 kilogramos por hectárea, hasta 20 a 25 kilogramos por hectárea, que no es lo más común, y cuando se siembra consociada con alguna leguminosa, siempre a razón de 4 o 6 kilogramos por hectárea. Voy a repetir, excelente calidad, excelente digestibilidad, incluso tiene buenos niveles de digestibilidad, está en el estado fenológico avanzado cuando está la semilla verde. Siguen manteniendo buenos niveles de calidad. Esta especie, acuérdense que es de tallo redondo, la hoja, para diferenciarla del raíraz, de la hoja es de color verde claro, pubescente, lígula muy desarrollada, macollos blanquecinos y la tenemos que diferenciar de los raíraz, que la hoja es hendida y de color verde brillante. Cuando vemos en la banquina, todo lo que ven en la banquina en estado vegetativo es más difícil de diferenciar que en estado reproductivo. En estado vegetativo, todo lo que es verde blanquecino, pubescente, es cebadilla criolla, y todo lo que es color verde brillante es raíraz. Es una pastura muy buena, pero generalmente se siembra en campos de buena calidad, campos
clase 1, 2 y 3. Es muy exigente de nitrógeno y tiene muy buena producción de forraje. Generalmente puede llegar a producir hasta 4, 5 o 6 mil kilogramos de materia seca hectárea año. Acuérdense que se puede sembrar en pasturas de corta rotación, que es lo más común, con achicoria y con achicoria, cebadilla criolla. En el caso que se siembre en una pastura de corta rotación, que se rota en función de la ganadería, se siembra cebadilla criolla, 4 o 6 kilogramos por hectárea, achicoria 1 o 2 kilogramos por hectárea y trébol rojo 6 a 8 kilogramos por hectárea. Esa es la pastura de corta rotación que más se utiliza. Por ejemplo, hay dos tambos en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, donde se utiliza, son campos clase 1, se rota en función del tambo, de la ganadería, que están haciendo un sistema de tambo, en campos que están compitiendo con la agricultura, con la soja, y tienen muy buenas producciones de estas pasturas de corta rotación consociadas. Acá tenemos novillos en pastura de estado vegetativo tierno, y por eso las cascarrias que pueden producir diarrea en estado vegetativo tierno a la cebadilla criolla. Acá también tienen cebadilla criolla sola. Acá tienen la hoja que es péndula, de color blanquecino, verde blanquecino. Acá la tienen semillada ya, digamos, un poco con la semilla seca, la espiga. En estado fenológico avanzado, pero en estado reproductivo, pero semilla verde, con lo cual puede todavía tener buenos niveles de digestibilidad y calidad. Pasamos a raíz anual y raíz perenne. El raíz anual es un verdeo de invierno atípico. Se puede sembrar solo, digamos, como verdeo de invierno atípico en otoño. Eso a raíz de 12 a 15 kilogramos por hectárea, hasta 20 a 25 kilogramos por hectárea cuando se siembra solo. O 20 a 25 kilogramos cuando se siembra solo. También podemos sembrar un verdeo de invierno típico como una avena con un raíz. En ese caso 50 kilogramos de avena con 10 a 12 kilogramos de raíz. Esto nos prolonga el periodo de aprovechamiento hasta diciembre. En el caso de sembrar un verdeo de invierno típico anual o temporario con un verdeo de invierno atípico como el raíz, nos prolonga el periodo de aprovechamiento y también hace que la producción de materia seca sea mayor, digamos, puede aumentar entre un 10 a 20% mayor al sembrar, en vez de sembrar el raíz solo, sembrarlo consociado avena con raíz. En el caso que vuelvo a repetir que lo siembren solo el anual, lo pueden sembrar a raíz de, son los tipos italianos, que se llama raíz de 20 a 25 kilogramos por hectárea. También pueden sembrar algunos raíces anual, como el tama, que fue muy famoso, que en pasturas consociadas de larga rotación, pero hay que dejarlo semillar para que tenga una buena resiembra en forma natural. El raíz perenne es un poquito más rústico que el anterior, en realidad es semiperenne, y se siembra en pasturas de larga rotación conjuntamente con alfalfa, con festuca, etc. Ahí tienen un raíz, es el tallo redondo, para diferenciarlo del cebadilla criolla, la hoja hendida, más hendida, de color verde brillante, eso es típico, y el tallo rojizo, es de excelente calidad, un excelente porte para el pastoreo y de excelente digestibilidad. Esto cada vez se está utilizando más, tanto el raíz anual, y a veces por resiembra natural, en vez de durar un año, llegar a durar 2 años, y también los raíz perennes en pastura de larga rotación. Fíjense la cantidad de producción de forraje que tienen, 4, 6.000 hasta 7.000 kilogramos de materia seca hectárea año, una muy buena producción de forraje de excelente calidad y digestibilidad. La hoja verde brillante. Acá tiene una pastura en siembra directa de raíz con alfalfa de larga rotación. La inflorescencia típica del raíz. Acá tienen una pastura de larga rotación en un campo clase 4, 5, una pastura que ya la vimos, de raíz semiperenne o perenne, con trébol blanco de muy buena semiperennidad, o Trifolium repens.
En cuanto al caso de esta especie forrajera, la festuca es una gramínea de tallo redondo, tiene un color verde oscuro, nervaduras muy marcadas, es una especie que soporta distintos tipos de suelo y de clima, es muy rústica, una especie muy rústica, tiene menos palatabilidad y menos calidad que la cebadilla criolla y el raíraz. Los porcentajes de digestibilidad son inferiores, generalmente por debajo del 50%. Es una especie que se asocia en pasturas de larga rotación con alfalfa, sobre todo porque si bien tiene menor calidad y menos palatabilidad, a pesar de que hoy ya se están haciendo variedades que mejoran estos dos aspectos, tienen una característica que produce una muy buena cobertura del suelo, produce una raíz muy potente, adventicia, que mejora la estructura del suelo y un porte de la mata en materia verde que cubre muy bien el suelo y previene los problemas de erosión hídrica, con lo cual es muy bueno para todos los planteos de mejoramiento del suelo y de protección del suelo y de mejoramiento de suelo con respecto a erosión hídrica y de fijación de suelo. Es una especie, ya le digo, de muy buena semiperennidad, que se asocia, es muy común la asociación de 10 a 12 kilogramos o 6 a 8 kilogramos de alfalfa con 4 a 6 kilogramos de festuca, pasturas de larga rotación, que se rota en función de la ganadería. La pueden ver, las hojas son cespitosas, cuanto más nitrógeno hay, más erectas están, de color verde intenso, para inervadas, la hoja misma ya indica, ustedes tóquenla, y ya les indica que es más rústica, que es de menor palatabilidad y de menor porcentaje de digestibilidad que cebadilla criolla y raíraz, pero tiene otras ventajas comparativas para lo que es todo fijación y mejoramiento del suelo, que es fundamental. Ahí ya está en cañazón, en un forrajetum. En cuanto a esta especie, acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Esta especie hay que comprar variedades que no estén contaminadas con hongos endofíticos. Hoy ya hay variedades en el mercado no contaminadas, pero de todas formas, por más que haya variedades que le digan que no están contaminadas con un hongo endofítico que produce una sustancia tóxica que es la lorina y la perolina, también hay que comprarla con tiempo, 3-4 meses antes, para hacer análisis en laboratorio de que no esté contaminada con este hongo endofítico. Este hongo endofítico lo que hace es producir sustancias tóxicas, como le acabo de decir, la lorina y la perolina, que son alcaloides, que actúan a nivel, producen dos problemas. Un problema que es más común, que es la distermia o síndrome de distermia, que lo que hace es afectar al centro termorregulador en el hipotálamo, con lo cual hace que el animal parezca un animal asoleado, con pelo hirsuto, y pierde kilos, no aumenta tanto de kilos, y eso puede producir problemas en los animales, incluso hasta mortandad en los animales. Se acentúan esos problemas, sobre todo porque el animal lo que hace es tratar de disipar el calor. Hay un diagnóstico diferencial con aftosa, pero no tiene nada que ver. Disipar el calor porque aumenta la temperatura, es un síndrome distérmico, con lo cual por una vasoconstricción, con lo cual eso puede ocasionar pérdida de peso. Aparte hay una menor porcentaje de digestibilidad de la celulosa por efecto de estas dos sustancias a nivel ruminal, todo lo cual puede producir pérdida de peso hasta mortandad de los animales. Cuando tenemos una festuca que pueden ver en los videos que está contaminada, lo que hay que hacer es no hacerlos caminar tanto en verano, tener muy buena sombra y tener muy buena agua, pero ya tener buena agua fresca, pero ya tenés el problema encima. Muchas veces hay lotes que nosotros hemos tenido que darlo vuelta porque los problemas eran muy graves, incluso pueden llegar a producir hasta mortandad en los animales. Otro problema de vasoconstricción que se puede producir, que lo van a ver en toxicología, es el pie de festuca, pero no es tan común y eso produce una vasoconstricción en las zonas periféricas, como puede ser en los miembros inferiores. Tienen el síndrome de distermia o animal soleado, que se produce en festuca. Esto es un problema porque cuando queda la mezcla sola y la festuca cuando está consociada, hay que medir los niveles de infestación en el lote que pueda haber.
Pero cuando queda sola en la mezcla forrajera, estos problemas, sobre todo en verano, se acentúan. Hay una pérdida de peso, una pérdida de kilos, incluso puede haber mortandad. Así que bueno, hay que tenerlo en cuenta y sobre todo acuérdense de hacer análisis de semilla para comprar semilla que no esté contaminada. Muchas veces con el tiempo, dejando estacionar la semilla, el hongo se va desafectando la semilla, pero no es lo ideal. Lo ideal es comprar semilla limpia que no esté infectada con este hongo endofítico. Eso es lo ideal hacer en producción animal. Con lo cual lo tienen que tener en cuenta y hablarlo con el productor y decírselo cuál es el problema que pueden llegar a tener. El caso de pie estuca, que no es tan común como la distermia. En cuanto al pasto billo, el pasto azul, Dactylis glomerata, es un pasto que se siembra, es bastante exigente en cuanto a suelo, de clima templado, templado-frío, es una mesotérmica de corta rotación. Se puede utilizar consociada en pasturas de corta rotación con trébol rojo, achicoria y cebadilla criolla. Es de excelente calidad y se llama así porque produce un ovillito de pasto, digamos, y se utiliza más en la zona sur de la provincia de Santa Fe. Se puede sembrar sola o consociada, ya le digo, en pastura de corta rotación, también se puede sembrar sola. Se llama también pasto azul porque tiene un color verde azulado en las hojas y produce como un ovillito. En cuanto a esta especie, el agropiro alargado es una especie de tallo redondo, las hojas de un color verde grisáceo. Agropyron elongatum es una pastura de una gran rusticidad, soporta muy bien campos salinos, con campos bajos de clase 6 y 7, campos con altos niveles de salinidad, y se la puede consociar con Grama rhodes y con Meilotus alba. Se utiliza para pastoreo directo. Este es un agropiro, pero en campos es un ensayo, en campos de muy buena, en línea, en un campo de muy buena calidad. No es lo común. Pasamos a la chicoria forrajera. Hablo de chicoria forrajera porque antiguamente se utilizaban biotipos de achicoria para consumo humano, pero hoy ya hay achicoria forrajera como la Iña lacerta y la Puna 2, que son especies que tienen una mayor producción de hoja, una mayor calidad, una muy buena calidad. La chicoria es una especie que se comporta como anual, bianual o cortamente semiperenne. Es de excelente calidad, excelente capacidad de rebrote. Tiene una gran diversidad de hojas. Produce en otoño, invierno, en primavera y puede llegar a producir bien en verano, siempre y cuando nosotros hagamos un pastoreo intensivo ahí en diciembre para que no semille. Si queremos que perdure en la pastura, lo que tenemos que hacer es dejarla semillar ahí en febrero y en ese caso tiene una buena resiembra natural, tiene una gran producción de semillas. Tiene un porcentaje de proteína muy alto que puede llegar al 20, a 25, a 30%, con una capacidad de rebrote muy grande cada 28 o 30 días. Y acuérdense que era nitrógeno dependiente y cuando muchas veces en la mezcla después de un año, si se reducen los niveles de nitrógeno, podemos hacer una fertilización nitrogenada y una escarificación superficial del suelo, porque cuando disminuye el nitrógeno puede producir compactación del suelo. Se utiliza en pasturas de corta rotación, vuelvo a repetir, con trébol rojo y con cebadilla criolla, y la semilla es muy chica y se coloca a razón de 0,500 gramos a 1 o 2 kilogramos por hectárea. También, por otro lado, son campos buenos. También se puede sembrar en campos problemas 6 y 7 porque es una especie muy tolerante, es muy agresiva, muy tolerante a las plagas animales y también es muy plástica y se puede utilizar también sembrada con agropiro y Meilotus alba, así que también soporta campos problemas. Esa es otra cosa que también tienen que tener en cuenta en la chicoria forrajera. Hoy ya hay especies, variedades como la Puna 2 que producen muy bien en verano, pero de todas formas lo que tienen que hacer es, si la quieren tener una producción en verano, porque tiene una producción otoño, invierno, primaveral, y en verano generalmente entra en etapa de vara floral, en floración, pero si ustedes quieren seguir teniendo una producción en verano, lo que pueden hacer es un pastoreo muy intenso ahí en diciembre,
para que no pase a bala floral y luego a floración. Si quieren tener una resiembra, la dejan florecer y la dejan florecer en diciembre, enero, y va a tener una gran producción de semillas en febrero. Ven la calidad de la hoja y la muy buena producción de hojas que tiene, capacidad de rebrote buenísima. Está en diciembre, digamos, cuando ya están en floración, con la flor de color celeste. Está ya en febrero, cuando ya está haciendo una resiembra natural con una gran producción de semillas. Esas semillas son muy heterogéneas con respecto al poder germinativo, que puede ir desde el 20% hasta el 60% de poder germinativo. Es muy heterogéneo en cuanto a la calidad de la semilla en cuanto a poder germinativo. Este es el otro extremo, digamos, esta es la chicoria sembrada en campos problemas, campos bajos, sembrada con Melilotus. Esta es una siembra con Melilotus alba. En el caso que se siembra así, 1 o 2 kilogramos de chicoria con 6 a 8 kilogramos de Melilotus alba. Vamos a ver ahora el pastoreo. Ahí están con vacas nordeño. Ahí está haciendo el deshojado. Ahí tienen el potrero a la izquierda que todavía no entraron y el potrero a la derecha que se hizo un deshojado a 45 centímetros con una baja utilización de hoja. Y también tiene el deshojado. Ahí tiene el potrero. Lamentablemente no pude sacar la foto con las vacas en ordeño pastoreando, en pastoreo directo. También las hojas se está utilizando cada vez más en sistemas de producción de leche para silaje. En ese caso lo que tienen que hacer, como es una especie no tan apta porque no tiene hidratos de carbono para fermentación anaeróbica, lo que tienen que hacer es un pre-oreado, un oreado previo, de la mañana para la tarde o de la tarde hasta el otro día, para reducir los niveles de agua en el lote y concentración de nutrientes de hidrato de carbono, y también se pueden utilizar inoculantes en este caso para hacer silo de soja. Ahí tiene el boyero con el pastoreo a la derecha, con el deshojado, y para entrar al otro lote a la izquierda. Esto es lo mismo. Este es un potrero blando con deshojado, un potrero blando de una soja que tenía el productor. Y fíjense, ahí entraron y están produciendo erosión con la pezuña de la vaca. Este es el deshojado que le hablé antes. Esto es lo mismo, en un potrero blando. Pasamos a esta especie, sorgo de Alepo. El sorgo de Alepo es acuérdense, los sorgos son los sorgos anuales que vimos en verdeos de verano, pero hay dos sorgos que son perennes, uno es el sorgo de Alepo y el otro es el sorgo negro, o garabí o sorgo de 4 años. Este es el sorgo de Alepo o maicillo. Esta es una plaga de la agricultura, no se siembra y se multiplica, es muy invasora, se multiplica por semilla y se multiplica por rizomas que al cortarlos, si lo cortamos con un disco doble, podemos lograr mayor cantidad de plantas y eso es más invasor. Generalmente se utiliza para pastoreo por debajo de los 700 milímetros hacia el oeste, la isoieta de 700 milímetros. Más allá hacia la derecha, hacia el este, digamos, no se utiliza porque en campos de agricultura produce una invasión muy grande y hay que tratar de eliminarlo, y tampoco tenemos que tener en cuidado de que no esté invadiendo las semillas de los verdeos de verano, es decir, que no esté con moa, con sorgo, digamos, porque eso está penado por la ley. Sin embargo, esta especie se puede utilizar por debajo de la isoieta 700 milímetros, sobre todo en verano, cuando no hay pasto. Algunos productores lo utilizan para pastoreo directo. Tienen que tener cuidado porque por debajo de los 50 centímetros de altura puede resultar muy tóxico, cargándose de glucósido cianogenético y produciendo intoxicación por ácido cianítico. Es muy peligroso en ese sentido. No se siembra, plaga nacional de la agricultura. Tiene en estado reproductivo, hay una panoja laxa. En estado reproductivo puede tener hasta 1,80 m de altura, 2 metros de altura. Lo pueden encontrar en las cunetas.
están utilizando en estado vegetativo, lo están pastoreando con animales hablando argentino. También un pastoreo en franja en el mes de febrero, pastoreo en franja de sorgo de Alepo. No es lo más común, pero pueden llegar a encontrárselo. Acuérdense que no se siembra, es una plaga de la agricultura, pero que en algunos casos, cuando falta pasto en verano, el productor, y en este caso en franja, puede echar mano a esto y tratar de utilizarla como producción de pastoreo directo. Tengan cuidado con los problemas de intoxicación, sobre todo cuando queda el sorgo muy seco porque no llueve, hay sequía o lo balance hídrico negativo en esa época del verano y luego viene un rebrote verde. Pues pastorearlo siempre a esta altura, por encima de los 50-60 centímetros, para evitar cualquier problema con glucósido genético y producción de ácido cianhídrico. Ya está bien. Sí. No, porque estaban pi con el osito. Te estaba arreglando tu celular, yo no sabía que te hinchaba el pi. No, me mata. ¿Y yo qué sabía? No, pero ahora mismo. Fui yo. No sabía que. Escúchame, ¿se habrá cortado? Vos sabés que en una diapositiva le di para atrás en vez de para adelante. Y no sé qué decirte. ¿Qué pasó la otra vez? ¿Se desgrabó? Y bueno, entonces fue lo último, así que puedo. ¿Qué podés hacer qué? Puedo. Te puedo hacer una aclaración, como hiciste la otra vez. ¿Vos seguro que terminaste esto? No, Isma. Te seguía esto. Sí, seguía, pero yo. Entiendo qué es lo que hiciste.